Nuestro hermano es un maestro evangelista y él tiene un ministerio llamado Defensores de la Fe. Es apostólico hasta el hueso colorado. Así que si usted está entre dos pareceres, póngase el cinturón porque va a venir la palabra del Señor. El hermano Jorge Medina es ministro del Señor, evangelista, y trabaja con muchas iglesias, está estudiando. Es un vaso del Señor, muy útil. Y vamos a escuchar la palabra de Dios. Yo le di gracias a Dios porque llegó ahora y lo vi y sentí en mi corazón invitarlo a predicar. Así que estemos de pie para recibirlo y así entonces recibimos también la palabra del Señor. Nuestro hermano Medina con nosotros. Paz de Cristo, iglesia. Gloria al Señor. Qué bueno estar una vez más con ustedes. Sí, fue no sé cuántos años atrás que estuvimos acá predicando amigo de Dios. Amén. Hablando un poquito de la amistad de Abraham con Dios y Enoc. Gloria a Dios. Pero es bueno estar una vez más con ustedes. Respeto mucho a su pastor y déjeme decirles, muy respetado a través de el mundo entero y muchas otras organizaciones del nombre de Jesús. Así que usted está muy privilegiado, amén, de tener un pastor como el que usted tiene, un pastor que ama a Dios y que ama la verdad con todo su corazón. Aleluya. Déjeme decirle, en estos tiempos en que estamos viviendo, eso ya no es tan común como tal vez era en el tiempo del abuelito o la abuelita, pero amén, todavía hay hombres de Dios, amén, que aman esta verdad. Gloria al Señor. Levítico capítulo 13, comenzando a leer en el verso 43 y vamos a leer hasta el verso 46. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor: entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Embozado pregonará: inmundo, inmundo, habitará solo, y fuera del campamento será su morada. Acompáñeme rápidamente una vez más al trono de la gracia. Si puede cerrar sus ojos, levantar sus manos, por favor. Padre eterno, damos gracias por esta tu palabra. Pedimos, Señor, que puedas hablar a tu pueblo. Y queremos, Señor, oír voz de Dios y no de hombre. Así que te pido que en esta tarde me ayudes a hacerme a un lado para que tu espíritu pueda hablar con su novia. Tócanos, Señor, en esta hora para tu gloria y honra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y todos dicen: en el nombre de Jesús. Amén. Y si me va a ayudar a predicar un poco, puede sentarse, y si no, manténgase en pie. Aleluya. Eso quiere decir que voy a tener bastante apoyo. Gloria al Señor. And I know you guys have my back, so I'm all right here. Gloria al Señor. Amén. Quiero hablarles un poquito con este tema en mente: la lepra espiritual. La lepra espiritual. Una de las palabras que en tiempos bíblicos nadie quería oír era esa de la lepra. Era el SIDA o AIDS de ese tiempo, una enfermedad que no tenía cura. De hecho, aún hoy en día hay ciertos países en el tercer mundo donde todavía están batallando con la lepra. Y cuando estaba investigando acerca de esto, me sorprendió el hecho de que todavía no hubieran podido vencer, amén, esa enfermedad. Y la Biblia nos indica que cuando el sumo sacerdote o el sacerdote que estaba ahí examinando a un varón, amén, y se daba cuenta que aquello que esta persona tenía era una llaga de lepra, amén, comenzaba, vamos a decir así, toda una serie de acontecimientos que prácticamente terminaban la vida de ese varón como la había conocido.
Es como que su vida se había terminado en realidad. Y hay algunos tipos de lepra aún hoy en día, donde hay científicos que están tratando de investigar esa enfermedad y ver y estudiarla y ver cómo es que pueden contrarrestar los efectos de esa lepra. De hecho, hay un tipo de lepra, y tal vez usted alguna vez ha podido ver un documental o ha visto algunas fotos de personas que tienen lepra, donde les faltan tal vez dedos de la mano o de los pies, o les falta tal vez parte de la nariz, y uno está pensando, wow, ¿qué tipo de enfermedad es esa? Yo pensaba que tal vez la lepra estaba carcomiendo aún la misma carne. Y cuando comencé a estudiar esto, hablan de un tipo de lepra que en realidad lo que esta lepra ataca son las terminaciones nerviosas del cuerpo humano. De tal manera que cuanto más avanza la lepra, menos dolor puede sentir la persona. Entonces no es que simplemente, amén, esta enfermedad hacía que se le caigan los dedos o de las manos o de los pies, sino que comenzaba a atacar sus nervios mismos. Esos nervios que cuando usted estaba planchando la ropita para venir a culto, amén, y si la plancha está muy caliente, a veces tenemos que probar que está caliente y hacemos eso, tratamos de sentir si está un poquito caliente, pero imagínense si no pudiéramos sentir dolor. Y yo entiendo que tal vez de niños a veces pensábamos, ojalá yo no pudiera sentir dolor, sería el más bravo de toda la escuela y le daría golpes a todo el mundo, porque si no me doliera, pues ahí estaría bien machito. Y pensamos que el dolor es algo malo, y especialmente si alguna vez usted ha tenido una noche de dolor de muelas. Esa sí es una noche eterna. Usted sabe cómo cada vez que va a dormir es como que apenas pone la cabeza en la almohada, ya sonó el despertador y usted ya tiene que levantarse. Usted está pensando, ¿qué pasó? ¿Quién me robó la noche? Pero cuando pasa una noche con dolor de muelas, esa noche sí es bien larga, es eterna. Amén. Usted puede terminar todas las tareas que nunca tuvo tiempo para hacer en esa noche de dolor, porque es una noche demasiado larga. Y está contando los minutos y está pensando a ver a qué hora puedo ir a emergencia o a algún lugar, o cuándo se abrirán las farmacias. Necesito algo para este dolor de muelas. Y usted mira el reloj y recién han pasado solo 5 minutos y usted está y ahí es donde clama más duro al Señor. Y a veces pensamos, ese dolor es en realidad, lo vemos como si fuera una maldición. Y ojalá no pudiéramos sentir dolor. Qué hermosa sería la vida sin dolor de muelas, sin dolor de riñones, espalda o cabeza. Pero no nos damos cuenta, hermanos, en realidad que el dolor es una bendición. Porque imagínese que usted no pudiera sentir dolor cuando está agarrando esa plancha y se pone a conversar con alguien y de repente está como que pero usted está tan enfrascado en la conversación que no se da cuenta que se está quemando la mano. Y usted está pensando, alguien está haciendo fajitas. Y no se da cuenta que ustedes son las fajitas. Porque es el dolor lo que inmediatamente, hermano, nos dice, estás dañando tu propio cuerpo. Hay algo que está mal, que necesitas inmediatamente hacer algo al respecto. Y es lo mismo con ese dolor de muelas, cuando de repente hay una infección y comienza a afectar, y puede llegar a afectar el oído, dicen, si se permite que eso continúe, y aún hasta el ojo, y puede perder el sentido del oído, y puede perder hasta un ojo por esa infección de una muela que tal vez no la trató porque no sentía el dolor. Entonces, hermanos, ese dolor que para nosotros, amén, es lo peor que puede existir, en realidad es una bendición de Dios. Es como una alarma que el Señor ha puesto en nuestros cuerpos para decirnos, estás a punto de hacerte daño y tienes que parar. Cuando usted está tratando de abrir una lata y está demasiado dura, de repente como que comienza a doler un poquito, amén, el dedo. ¿Por qué? Porque el cuerpo solamente puede aguantar cierto tipo de presión y fuerza. Pero si no tuvieras ese dolor, seguirías intentando y tal vez romperías un dedo. Y entonces es una bendición tener ese dolor. De hecho, hay científicos hoy en día que están tratando de ver cómo pueden ayudar a las personas que tienen ese tipo de lepra.
para ver cómo pueden ayudarles a sobrellevar esa vida, y tal vez poner algo en la espina dorsal, que cada vez que ejerzan demasiada presión con las manos pueda haber tal vez algo eléctrico, un shock eléctrico que pueda pasarles, para que se den cuenta, estoy usando demasiada fuerza. Porque lo que sucede, mis hermanos, como ellos comienzan a sentir menos y menos y menos dolor, después de un tiempo se acostumbran a vivir sin sentir. Y puede ser que tal vez están trabajando en el campo, arando o quién sabe qué, y no se dan cuenta que acaban de pisar una espina tremendamente grande. Y como no sienten el dolor, mis hermanos, trabajan todo el día de la misma manera, sin saber que están sangrando y tienen ahí un problema en el pie. Se van a la cama y van a dormir, amén, y duermen muchas veces en el suelo, y esa sangre, amén, está ahí, continúa fluyendo, y de repente hay ciertos animalitos que son llamados y atraídos por esa sangre, y comienzan tal vez tímidamente a lamer esa sangre. Y cuando se dan cuenta esta persona no se va a despertar, pues pasan un poquito más allá y comienzan a morder y a carcomer esos pies. La bendición del dolor no está presente. Cuando estas personas, yo no sé si alguna vez ha ido, tal vez después de esa noche de dolor increíble, ha ido por fin al médico y le han puesto, qué sé yo, novocaína o lo que llamen ahí, amén, y usted sale como que hablando un poquito raro. ¿Se ha dado cuenta cómo es? No puede controlar bien la lengua, parece que su lengua es así gigantesca, y le preguntan qué pasó, y usted da tenía un dolor de muela y tuve que ir al doctor. Y trata de tomar un poquito de agua y se le sale por el otro lado, y usted está ahí, tócame, no siento nada, tócame, no siento, no siente nada, está tocándose. Ahora imagínese que ese sentir sea el que usted tiene todo su cuerpo, todo el tiempo. Usted no sabría qué es escozor, pero si quisiera rascarse tampoco sabría si está rascándose demasiado fuerte, porque no siente. De tal manera que usted hasta comenzaría a sacarse sangre sin darse cuenta que está ejerciendo demasiada fuerza en su propia piel, o rascándose por la nariz. Y lo que dicen es que eso es precisamente lo que pasa con esta gente, que tal vez se rascan demasiado fuerte y no se dan cuenta lo que han hecho, y después de tiempo eso comienza a infectarse y pasa a problemas mucho mayores. No tienen la bendición del dolor y no hay cura para ellos. De esa manera pierden dedos y pierden pies y pierden parte de sus rostros, porque no hay dolor, no sienten más. Y cuando un hombre judío era decretado que la llaga que tenía era lepra, inmediatamente tenían que hacerlo a un lado de todo el pueblo. Tenía que vivir, dice, fuera del campamento. No solo eso, se rompía su comunión con el pueblo, pero aún más doloroso, se quebrantaba la comunión con su familia. Ya no podía regresar a la casa, ya no podía estar abrazando, jugando con sus niños. Ahora tenía que mantenerse separado, no solo fuera de la casa, fuera del campamento. La Biblia no da los detalles, pero me pregunto cómo era cuando alguno de ellos tenía que salir. Tal vez alguien mandaban un mensajero a decirle a la esposa: tienes que preparar tal vez un bulto, un poco de comida para este varón, o algo, ropa, algo, porque ya no puedes regresar a tu casa ni siquiera para recoger ropa. Tiene lepra, tiene que salir inmediatamente. Y tal vez la mujer iba a la puerta de la ciudad y dejaba ese bultito ahí, y tenía que apartarse a un lado para que ese hombre pudiera salir y de lejos mirar a su esposa, a sus hijos, y decirle solamente adiós de lejos. No quisiera darte un último beso. Oh, si yo hubiera sabido. Esa es una buena lección entre paréntesis. Amén. Expresa todo tu amor por las personas que tú amas ahora, porque no sabes cuándo no vas a tener otra vez la oportunidad. Si yo hubiera sabido que esta lepra iba a venir a mi vida, o hubiera sido un poquito más afectuoso con mi esposa, si hubiera sabido que esto iba a venir a mi vida, hubiera dado un poquito más de mi tiempo a mis niños, tal vez para jugar con ellos y orar con ellos y hablarles del Señor. Pero ya no tengo más tiempo, tengo que salir y tengo que vivir solo afuera
del campamento. Pero no solamente la comunión con el pueblo y la comunión con su familia era quebrantada, pero una persona que tenía lepra no tenía acceso al tabernáculo de Dios. Ahora imagínese eso. Tenemos tremendos sugieres acá, y cuando llegamos extendieron inmediatamente la sonrisa y la mano. Bienvenido a Fuente de Verdad. Ahora imagínese que ellos estuvieran ahí buscando alguna imperfección en nosotros. Usted está andando medio raro, mi hermano. ¿Qué es eso que trae por ahí? Lo siento, usted no puede entrar, está cojo, no puede entrar a este lugar. Tiene algún problema físico, no puede entrar a este tabernáculo. No se aceptan personas como usted. Tiene lepra, lo siento, tiene que quedarse afuera. Pero esa era la naturaleza de ese problema, porque yo me pregunto cómo es que ellos traían sus sacrificios si es que no podían acercarse al tabernáculo de Dios y tenían que estar fuera del campamento. No podían venir al tabernáculo al tiempo cuando la palabra del Señor era anunciada o cuando las alabanzas a Dios eran cantadas. Estaban fuera. Su comunión con Dios estaba cercenada. No tenían acceso al tabernáculo, y poco a poco comenzaba esa pérdida de la capacidad de sentir. Poco a poco dejaban de sentir. Imagínense, saber lo que esa lepra va a hacer en su cuerpo y estar siempre constantemente pellizcándose, viendo, necesito sentir dolor. Mientras todavía pueda sentir un poquito de dolor, todavía hay esperanza de que esto sea algo pasajero. Pero si dejo de sentir dolor, si ya dejo de sentir lo que está pasando con este cuerpo, entonces estoy perdiendo más y más la esperanza. Pero déjeme decirle, hay algo que es más peligroso que esa lepra física, y es la lepra espiritual. Hermano, cuando nos convertimos, cuando fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesús, o la primera vez que hablamos en lenguas, ahí por la gracia de Dios, cuando el Espíritu Santo nos bautizó, usted se acuerda, hermano, ese sentimiento. Usted se acuerda ese gozo de la conversión. Usted se acuerda cuánto amábamos al Señor. Usted se acuerda que teníamos hambre y sed de leer la Biblia, y no queríamos pecado en nuestra vida. Estábamos viniendo de todo tipo de pecados en el mundo, pero la gracia del Señor nos había perdonado y nos había limpiado, y decimos, ya no quiero más pecado, quiero vivir para ti, Señor, con todo mi corazón. ¿Y usted se acuerda todavía el primer pecado tal vez que cometió después de su bautismo? Uno quiere morirse cuando el Señor lo ha limpiado completamente y lo ha hecho blanco, y de repente comete un pecado. Puede haber sido lo que haya sido. Tal vez hay un momento de perder los estribos y responderle un poquito demasiado fuerte a mamá o a papá, o a la esposa o el esposo. Hermano, yo me acuerdo que la iglesia donde me convertí no puede ver nadie televisión para nada. Y me acuerdo, pastor, la primera vez que vi televisión después de mi bautizo, sentía una carga, me sentía el pecador más sucio. Me dolió el corazón porque yo sabía que le había fallado a mi Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Después de ese arrepentimiento, la siguiente caída es un poquito más fácil y duele un poquito menos. Y después la siguiente caída es un poquitito más fácil y ya no duele tanto. Y después la siguiente caída y la siguiente tentación y ya no duele tanto. Y comenzamos a sentir menos y menos y menos. El Espíritu Santo, al principio, mi hermano, el Espíritu nos hablaba y lo escuchábamos tan claramente y decíamos, amén, sí, Señor, lo voy a hacer inmediatamente. Pero después de un tiempo es como que el Espíritu nos habla y estamos como que un segundito más de pecado, por favor. ¿Alguna vez usted ha tenido que cambiar su reloj despertador porque ya no le servía?
Al principio usted oía ese despertador bien claramente, pero cuando va pasando el tiempo usted ya se acostumbra. Al principio es uy, voy a despertar a todo el vecindario. Pero cuando va pasando el tiempo ya no suena tan duro como al principio. Y como que y usted le pone el snooze ahí. Cállate 5 minutos más. Pero después de un tiempo es como que Ahora, ¿a usted le ha pasado? Tal vez, a mí sí me ha pasado, que de repente alguien entra a despertarme y ¿por qué me despiertas? ¿No has escuchado tu despertador hace 1 hora que está sonando? No, no escuché nada. Y uno llega tarde al trabajo. Jefe, prometo, no sé qué pasó con ese despertador, está mal, ya no funciona como antes. No funcionó, no fue mi culpa, ese despertador ya no me despierta. Y uno se da cuenta, tengo que cambiar el sonido del despertador, tengo que hacer algo porque esto ya no está funcionando, porque lo que antes era ahora es Y espiritualmente eso es lo que sucede cuando la lepra se nos mete. Cuando antes el Espíritu Santo nos decía, lo que estás a punto de hacer es pecado. Y lo sentíamos profundamente y lo escuchábamos con claridad. Pero como nos vamos acostumbrando a ponerle al Espíritu Santo el snooze button, 5 minutos más de pecado, Señor. Luego me arrepiento, prometo. De repente el Espíritu ya no es tan fuerte como antes y ya no lo sentimos de la misma manera. Ahora es como que y estamos perdiendo esa sensibilidad espiritual. Cuando antes habían pecados que nos llevaban al altar en cuanto entrábamos por las puertas de la iglesia, ahora estamos viviendo en algunos pecados que ya no nos parecen tan malos. Pero no es que el pecado haya cambiado su naturaleza, todavía es pecado, pero ya no podemos sentir de la misma manera. Y tenemos esa espina de pecado en nuestros pies espirituales y todavía estamos trabajando y como que no sentimos ya nada de ese dolor del pecado en nuestra alma y en nuestro corazón. Cuando antes el Espíritu Santo nos hablaba y le obedecíamos, ahora ya ni nos importa si habla o no habla. Con tal que yo cumpla con Dios, voy a ir al tal culto y he cumplido con el Señor, yo estoy bien. Pero el Señor todavía está deseando hablar con nosotros. No es que el Señor ha dejado de hablar, es que hemos dejado de escuchar. No es que el Espíritu Santo ya no quiere utilizarnos, es que no nos hemos dejado utilizar. Y no es que Dios ha decidido cambiar nuestro llamamiento, es que no hemos cumplido con ese llamamiento y nos hemos conformado con simplemente estar sentados recibiendo la bendición, en vez de obedecer la voz de Dios que nos llamó a actuar, ir, predicar, enseñar. En Romanos el capítulo 1, comenzando en el verso 18, la Biblia nos habla un poquito acerca de cómo el hombre llega a esa sequedad espiritual, a esa lepra espiritual, porque dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, dice, que no tienen excusa. Note eso, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron a ellos mismos, dicen sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En vez de adorar al Dios invisible, comienzan a adorar las criaturas de Dios, por lo cual, dice, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. La creación misma era ese reloj despertador de Dios para decirles: aquí estoy, soy real, estoy vivo. Pero ellos decidieron: no, Señor, prefiero adorar las criaturas, prefiero seguir en mi pecado, prefiero negar tu existencia y hacer todo lo posible para cerrar mis ojos a tu revelación. Y tanto se empecinaron en eso que Dios aún les da una mente reprobada que ya no puede discernir entre el bien y el mal. Dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Note esto: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La Biblia decía que el leproso tenía que habitar fuera del campamento y habitar solo, pero ¿sabe qué pasaba con ellos? Buscaban otros leprosos con quien juntarse. Buscaban otros que ya no sentían de la misma manera. Esto es lo que yo llamo el imán de la lepra. Que no solo se complacen en hacer estas cosas, pero se complacen en aquellos que también hacen las mismas cosas. Y una de las cosas más tristes que se puede ver en una iglesia, no en esta, pero en iglesias, es cuando, amén, no es una sola persona la que pierde su salvación y sale por las puertas de la iglesia, sino que hay un hermanito leproso por acá, y de repente se encuentra con una hermanita leprosa de por allá. Y es como que es el mismo pecado y la misma lascivia y la misma tentación. Y puede ser una congregación de cuantos cienes, pero como que se encuentran y se miran y saben: tú y yo somos lo mismo. Y un espíritu de fornicación de por acá se encuentra con un espíritu de fornicación de por allá, y de repente se miran y tú y yo somos lo mismo. Y se juntan. Y un espíritu de chisme por ese lado se junta con el espíritu de chisme de por allá, y tú y yo, y de ahí mejores amigos. Y poco a poco esa lepra espiritual va comiendo de tal manera que ya no los vemos siquiera acá, porque ya no pueden sentir. Y después de no poder sentir, ya no pueden ni arrepentirse, porque han rechazado tanto al Espíritu de gracia y han contristado tanto al Espíritu que le decía: vuelve, arrepiéntete, que ya no pueden arrepentir. Y Dios los entrega a una mente reprobada. Hermano, es una cosa terrible dejar que ese pecado se asiente en tu corazón. Y usted sabe que hoy está haciendo cosas que cuando estaba recién convertido usted ni siquiera hubiera querido mirarlas. Pero dándole un poquito más a la carne, y cuando el Espíritu Santo le está diciendo algo, y cuando la conciencia le está hablando, usted está apretando ese botoncito: no, me voy a arrepentir, pero un poquito más de este pecado, un poquito más de envidia, un poquito más de rencor, un poquito más de falta de perdón.
Pero por ese poquito más algunos de nosotros estamos viviendo con falta de perdón en nuestros corazones por años. Algunos de nosotros tenemos esos ojos acostumbrados a la lujuria. Y cuando al principio, si hubiéramos mirado una damita, estuviéramos, oh no, Señor Jesús, perdóname. Pero hoy estamos como que, y ya no hay ese algo en el corazón que dice eso está mal. Y nos olvidamos como que la palabra no dijera lo que el Señor Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya tienes la lepra ahí adentro y ni siquiera te has dado cuenta, porque ya no te duele, porque te has acostumbrado a vivir en eso. En Romanos el capítulo 2 versos 4 al 6 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando tu pastor está aquí predicando en contra de los pecados que están tratando de atrapar tu alma, él está mostrando la benignidad de Dios. Un llamado al arrepentimiento, mi hermano, no es un signo de odio de tu pastor. Es que tu pastor te ama y le interesas y le importas, y está diciéndote: ven, arrepiéntete, reconcíliate con Dios. Hay una lepra que está tratando de destruirte y te está quitando todo sentimiento. Tienes que quitar eso de tu vida. Es la benignidad de Dios la que te llama al arrepentimiento. El verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Ese es el corazón que está constantemente acostumbrándose a no arrepentirse y no arrepentirse y no arrepentirse. Dice: comienzas a atesorar para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tiene que llegar el momento en tu vida donde ya tienes que dejar de estar conforme con tu vida cristiana como has estado hasta ahora. Esa tibieza espiritual que ahora se ha convertido el pan de cada día, tienes que darte cuenta y pensar: yo no era así y no es así como quiero terminar. Cuando comencé a caminar con el Señor, yo tenía grandes sueños y tenía un llamado en mi corazón. El Señor me había dicho que tenía que hacer ciertas cosas y yo estaba persiguiendo todo eso, pero de alguna manera se me metió esa lepra y dejé de sentir, y poco a poco mis sentimientos, mi conciencia y mi atención al Espíritu Santo comenzó a morir. Me acuerdo que escuché acerca de esto, pasó varios años atrás. Avianca Airlines en Europa, un avión que se estrelló contra una montaña. Murieron más de 200 personas en ese accidente, lo que pensaban que era un accidente. Cuando recuperaron lo que llaman la caja negra, comenzaron a escuchar y ver qué es lo que había pasado antes de que este avión se estrellara contra esa montaña. Y en la grabación dice: había varios minutos donde la computadora del avión estaba diciéndole al piloto: pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, elévate, 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 elévate. Y en la grabación salió una voz que decía: shut up, gringo, ya cállate. Y apagó la computadora. Unos minutos después, ese avión se estrelló en contra de esa montaña, matando a todos, incluyendo el piloto, que apagó la computadora que le decía: elévate. No podemos vivir una vida cristiana victoriosa simplemente diciéndole al Espíritu: ya cállate. Ya no quiero que me hable, ya, cállate, cállate, cállate. Porque lo que el Espíritu está diciendo es: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Cuando tu pastor está predicando, eso es lo que el Espíritu está diciendo: arrepiéntete, pull up, pull up, pull up, elévate, 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 elévate. El Espíritu está diciendo: elévate, arrepiéntete, vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Mira dónde estás yendo.
Fíjate que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Elévate. El apóstol escribió a Timoteo en la primera epístola, capítulo 1, verso 19 al 20, y le dijo esto: manteniendo la fe. Esa es tu doctrina, esa es tu esperanza. Eso es lo básico de lo que se te ha enseñado. Pero también dice: y buena conciencia. Mantén una buena conciencia. No permitas que pierda esa sensibilidad. Dice: porque los que desecharon esto, dice, naufragaron en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque había esa voz que les estaba hablando: tienes que cambiar el curso. Pero ellos no querían y encallaron en las rocas y naufragaron en cuanto a su fe. Dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían recibido el Espíritu Santo hablando en lenguas. Pero en algún momento comenzaron a perder la sensibilidad, y esa lepra espiritual comenzó a carcomer sus sentidos emocionales, espirituales, y dejaron de sentir tanto que al final llegaron aún a blasfemar, y encallaron y naufragaron en cuanto a su fe. El clamor de esos leprosos que no tenían esperanza era: quiero volver a sentir. Ya no siento dolor, ya no me pesa el corazón, ya no me pesa la conciencia, ya no me habla el espíritu. Quiero volver a sentir. Porque hasta que no pueda sentir, no puedo volver al campamento. Hasta que no pueda sentir otra vez y sea declarado limpio, no puedo ir y volver a abrazar a mi esposa. No puedo volver a agarrar a mis niños en mis manos. No puedo llevar el sacrificio al tabernáculo de mi Dios y adorarle. Quiero volver a sentir. Quiero volver a sentir. Quiero volver a sentir. Hay algunos acá que necesitas comenzar a clamar. Porque los últimos cultos has mirado cómo algunos son bendecidos por aquí y algunos visitantes son bendecidos por allá, y tú ya no sientes nada. Y tú piensas: ese culto estaba más o menos, como que el espíritu no se movió tanto. El predicador no estaba tan ungido hoy. Pero hay otros que están sintiendo el fuego del Espíritu, y hay otros que están siendo bautizados, y hay otros que están recibiendo bendición, y hay otros que están clamando en el altar, buscando el rostro de Dios. Pero tú ya no sientes. Y el que no siente dice: pues es culpa de él que no siento. Pastor no debe estar orando como oraba antes, y los músicos no deben estar tan consagrados como antes, porque cuando antes tocaban, algo tocaba mi alma, y yo levantaba mis manos en adoración y en alabanza. Están mal ellos, están mal, y no te das cuenta que el que está mal eres tú, que has apretado ese botoncito demasiadas veces, y que ya no sirve para despertarte. No hay cura para ese tipo de lepra. Todavía están tratando de ver cómo pueden ayudar a esa gente para que no se destrocen las manos, el rostro, los pies, para que puedan otra vez poder volver a sentir. En Mateo el capítulo 8, comenzando en el verso 1, dice que descendió Jesús del monte y le seguía a mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. Ahora, esto me llama la atención porque el leproso no simplemente podía venir de escondidas.
sino que tenía que agarrar, ponerse el pañuelo en la boca y: inmundo, 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 inmundo. Tenía que abrirse paso de esa manera, de tal manera que nadie lo tocara. Tenía que avisar, tenía que confesar lo que él estaba llevando para que la gente se apartara de él. Inmundo, inmundo. Pero de alguna manera él venció la vergüenza pública que eso conllevaba, porque más importante para él que mantener su presencia y su dignidad era llegar a los pies de Jesucristo. Y hoy ni siquiera se nos pide hacer eso. No tenemos que venir al altar diciendo: adúltero, adúltero, ladrón, 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 chismoso, envidioso, rencoroso. No tenemos que venir diciendo nada de eso. Pero vino este hombre, el evangelio, comparando los evangelios, el evangelio de Lucas dice que estaba lleno de lepra. Y se postró ante Jesús diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, nadie más puede. Yo no puedo. Ya no siento. Mis terminaciones nerviosas ya no funcionan. No siento dolor. Nadie puede, Señor, pero yo sé que si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús, Marcos nos dice, teniendo compasión, extendió la mano para tocar a un leproso. Lo último que alguien quiere hacer es tocar a un leproso. Pero Jesús tuvo compasión, dice, extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra desapareció. Y tal vez este hombre, perdóneme si especulo un poquito, tal vez este hombre miró sus manos y vio que ya no hay lepra, y se volvió a otro: ¿puedes ver algo de lepra en mí? ¿Hay lepra? No, no hay nada. Todo eso está tremendo, pero el test que me dice si realmente soy sano es si puedo volver a sentir. Pégame, golpéame aquí. Si siento dolor, si siento, puedo sentir otra vez. Puedo sentir otra vez. Porque para él eso significa: puedo volver al tabernáculo de mi Dios. Puedo volver a mi esposa. Puedo volver a abrazar a mis hijos. Ya puedo sentir. Y manda mensaje: ¿qué estás haciendo por acá? Ya puedo sentir. Pero tienes que ir diciendo: inmundo, inmundo. No, ya no. Jesucristo me ha tocado. Era leproso, pero ahora ya no soy leproso. No podía sentir, estaba muriendo, pero ahora tengo vida. Póngase en pie conmigo, por favor. Puedo sentir otra vez. Yo no sé de usted, no sé cuánto ha avanzado su lepra espiritual. No sé cuánto ha disminuido su primer amor.
No sé si todavía late tu corazón por Jesucristo como antes, o si ahora vienes al culto por tradición o simplemente por cumplir. Pero el Señor está llamando a su iglesia y ojalá puedas escuchar la voz del Espíritu. Hay alguien aquí que está con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Hay alguien que está a punto de cometer el peor error de su vida. Y vas a perder a tu familia, y vas a perder a tus hijos. Pero el Señor me ha mandado a decirte: pull up, pull up, pull up. Elévate, elévate, elévate. Estás yendo por mal camino. Estás yendo por mal camino, y no solo vas a morir tú, van a morir aquellos que tú amas. Porque cuando papá ya no está en la iglesia, después siguen los hijos. Después termina ese matrimonio. Y el Señor está diciendo: no vale la pena. Escucha la voz del Espíritu Santo. Tú estás diciendo: pero es que yo ya no siento. Ya las prédicas, los sermones ya no surten efecto. Ya los mismos himnos que antes traían lágrimas a mis ojos ya no hacen nada. Ya no puedo sentir. Yo conozco a alguien que puede limpiarte. Yo conozco a alguien que si tú simplemente vienes a este altar y le dices: Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Y el Señor dice: claro que quiero. Eso es lo que estaba esperando. Me dieras una oportunidad de sanar esa lepra. Este altar está abierto. Y los que están viniendo son aquellos que quieren un toque del Señor. Espero que no seas de los que se va a quedar en su asiento diciendo: yo no lo necesito. Porque el Espíritu está hablando. Y el Espíritu está invitando. Ese llamado que Dios había puesto en tu vida todavía está presente. Ese ministerio al que Dios te llamó todavía está esperando que pongas tus manos al arado. Señor, todavía te amo, pero quiero volver a ese primer amor. Quiero volver a esa primera pasión. Quiero volver a esa hambre y sed que me daba de tu palabra. A ese deseo que yo no podía contener de pasar tiempo en oración contigo. En algún momento he dejado de sentir lo que sentía. Pero Señor, yo sé que si quieres, puedes limpiarme. Tú puedes sanar esta lepra, esta falta de sentimiento, esta conciencia que está muerta.